Bienvenidos a todos los que se han sumado, en muy buen número. Vamos a presentar al ingeniero Horacio Fayani, ingeniero electrónico de esta Facultad Regional de Buenos Aires, y también ingeniero ferroviario posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Pablo, muy amable, y buenas noches a todos. Estamos en el marco del posgrado de transporte ferroviario que dictan conjuntamente la Regional Buenos Aires de la UTN y la UTN Santa Fe, y han organizado esta serie de 3 breves charlas de 25 minutos cada una, es la consigna que más o menos tenemos para hablar, sobre la importancia del estudio del transporte carretero, ferroviario y fluvial marítimo. Hoy en particular a mí me toca hablar de por qué es importante estudiar transporte ferroviario. El metamensaje que subyace es por qué alguien debería anotarse en el posgrado de la UTN y estudiar transporte ferroviario, o en alguna de las otras, o anotarse en alguna de las otras ofertas académicas ferroviarias que existen en el país. Y lo primero que me gustaría empezar es porque nos hagamos la pregunta de ¿y por qué es bueno para un país tener ferrocarriles? Uno lo puede encarar desde muchas aristas, pero a mí me gustaría que lo veamos desde este punto de vista pragmático. El costo de una tonelada, transportarla cada kilómetro, si se hace por camión, estos son valores más o menos estimativos, van cambiando, pero comparativamente se sostienen, sale más o menos 7 centavos de dólares la tonelada kilómetro. Hacerlo en tren sale 4 y hacerlo en barcaza sale 1. Claramente conviene mucho más el tren que el camión, y también claramente la barcaza conviene más que los otros medios de transporte. Internacionalmente hay cierto consenso en tratar de que el camión no haga más de 400 kilómetros porque se vuelve ineficiente. Ese es un buen terreno para el tren. Y en Argentina, en flete interno de granos por mover dentro del país, estamos invirtiendo, insume el movimiento interno, unos 2.800 millones de dólares al año. Y es sabido eso de que un productor salteño paga más por mandar sus granos a Rosario que después lo que le cuesta enviarlos de Rosario a Rotterdam. Hay un estudio también de la ALAF, la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, que demuestra que en nuestro país, cada punto porcentual que el ferrocarril le gana al camión, que aumenta su participación en el transporte de cargas, el país está ahorrando en eso cerca de 75 millones de dólares en externalidades, o sea, en combustible, accidentes, contaminación. O sea que si el ferrocarril, en un plazo razonable, aumentara en su participación en 10 puntos porcentuales, el país estaría ahorrando 750 millones de dólares al año. O sea que es importante tener el ferrocarril. ¿Cómo estamos en participación del transporte terrestre? Bueno, aproximadamente, lo podemos ver aquí en la última columna de la derecha, estamos en más o menos un 5%. O sea, el ferrocarril participa solo con el 5% del transporte terrestre y el camión domina claramente en nuestro país con el 91%. Países latinoamericanos como México, la participación del ferrocarril ya es del 13%, Brasil 22%, y los pesos pesados en el mundo como Australia con un 39%, 43% en Estados Unidos y 56% en Canadá. Inclusive, este punteado que hay dentro de la participación es cuánto de eso es minería. La minería es algo que hace muy rentable el transporte de cargas en ferrocarril. Inclusive me gustaría decirlo de otra manera, los únicos ferrocarriles de carga claramente rentables en el mundo son los que transportan minerales o carbón o minería de puntos fijos de la línea de producción, que es una mina, al puerto. Eso que funciona el ferrocarril casi como una cinta transportadora, hace que esos ferrocarriles sean altamente rentables. ¿Y cómo estamos en proporción de lo que transporta cada país? Bueno, Argentina tiene una alta participación de granos. El 43% de lo que se mueve por ferrocarril es granos, un 27% es materiales de construcción, más que nada la minería aporta muy poco.
En cambio hay otros países, Brasil, Australia, que es casi el 80% de lo que se mueve por ferrocarril es minería, de estos ferrocarriles que son rentables. Entonces uno tiende a mirar qué bárbaro el ferrocarril de Carayás o el de MRS, de las minas de Minas Gerais a los puertos, pero ahí hasta les diría que es casi fácil, no es fácil nunca, pero es mucho más fácil hacer rentable un negocio y se permiten otras inversiones que son impensables para nuestro mercado de granos. ¿Cuánto cuesta tener un ferrocarril en un país? Bueno, algunos números que me gustaría que empecemos a tener en la cabeza. Construir un ferrocarril nuevo por cada una de las vías, si es vía doble, esto vale por 2, cada kilómetro de vía sale más o menos $1.000.000. Pero también agregarle después un kilómetro de señalamiento automático cuesta otro $1.000.000 y colocarle además un kilómetro de electrificación también agrega otro $1.000.000. Una barrera automática está en el orden de $200.000, una locomotora $3.000.000, un coche eléctrico urbano, como los que tenemos en el Mitre, en el Sarmiento, cada coche $1.500.000, o sea que los 9 coches del Sarmiento que arman un tren, estamos moviendo $13,5 millones de capital. Y también mantenerlo es costoso, mantener la vía a estándares internacionales, esas vías que tanto nos gusta mirar en otros países, cuesta mantenerlas entre $8.000 a $14.000 por kilómetro por año. El mantenimiento de una locomotora sale más o menos $1 por kilómetro, o sea que hacer un viaje de Buenos Aires a Tucumán y hacer 1.000 kilómetros con esa locomotora, hemos juntado lo que después en equivalente va a ser $1.000 de mantenimiento, solo por haber hecho ese viaje. Y en consumo de gasoil, una locomotora consume más o menos 4 litros de gasoil por kilómetro. Pero aún así, con estos enormes costos, los países tienen ferrocarriles. Porque el ferrocarril es algo muy bueno que, si bien requiere mucha inversión y mucho mantenimiento, lo devuelve en beneficio social. ¿Qué significa eso? Que un país es mejor con ferrocarril que sin ferrocarril. Pero todo este beneficio social nos va a volver si llegamos al grado de inversión que necesite para que nos devuelva ese beneficio social. Si nos quedamos a mitad de camino y no invertimos lo suficiente, vamos a gastar mucho para recibir poco beneficio. O sea, podemos llegar a tener un problema caro, que es lo que nos suele pasar. Hay cosas que son indiscutibles de qué necesita Argentina como ferrocarril. Es indispensable tener una buena red de ferrocarriles de carga para mover nuestra producción, la necesitamos, hay muchísimo por crecer. Estamos estancados de hace muchos años solo en 20 millones de toneladas al año. Para que tengamos una idea de qué significa esto internacionalmente, Brasil mueve 600 millones de toneladas al año y Estados Unidos 1.700 millones de toneladas al año. Es un mercado realmente muy chico el que tenemos, que no solo no paga las inversiones, sino que me arriesgaría a decir que no paga ni siquiera el mantenimiento de la degradación de la infraestructura. ¿Y cuánto podemos crecer? Muchísimo, pero a mí me gustaría ser realista y me daría por contento si aspiramos a cosas con los pies sobre la tierra, de por ejemplo llegar a 30 millones de toneladas en 15 años. Hay estudios que hablan de 100 millones de toneladas, estamos tan estancados en los últimos años. Me parece que un número realista y que nos haría muy bien como país es aspirar a ir de 20 a 30 millones de toneladas en 15 años. Pero no hay duda que necesitamos una buena red de cargas en el interior de nuestro país. Lo otro que no se puede discutir es cómo mover 1 millón de personas por día en el área metropolitana de Buenos Aires. Es impensable quedarse sin ferrocarriles. Haría un caos, haría aún más imposible la vida en nuestra querida Buenos Aires si no tuviéramos ese ferrocarril. Así que estas dos cosas no se pueden ni discutir. Ahora, para que eso nos devuelva el beneficio social que nos puede dar, tenemos que invertir, esto es una estimación muy personal, pero del orden de $20.000 millones en 10 años más, a razón de $2.000 millones por año. O sea, a pesar de que, y agradezco el esfuerzo que hemos hecho entre todos de traer todos estos trenes chinos nuevos, todas las inversiones en vía del Belgrano, nos falta muchísimo. El que se crea que con eso ya se terminó el problema ferroviario, recién empezó y tenemos que invertir todavía muchísimo más para que nos devuelva todo lo bueno que es para un país tener ferrocarril. Y estamos hablando de estos órdenes de magnitud. $20.000 millones en 10 años a razón sostenido
de 2.000 millones de dólares cada año. Lo otro que me gustaría que tengamos en cuenta es que los pasajeros en el área metropolitana de Buenos Aires reciben un subsidio del 94%. Solo el 6% de lo que se mueve de pasajeros a través de SOPSE es ingresos por ventas de boleto y negocios colaterales. Pero es así, es imposible no tener a los servicios de pasajeros metropolitanos, porque el país gastaría muchísimo más que lo que estamos invirtiendo en este subsidio y haría caótico el desarrollo. Ahora, en el interior, y sé que esto que digo no es políticamente correcto, pero para los trenes de pasajeros de larga distancia y regionales del interior, hay que mirarlos con un criterio racional de costo-beneficio. Por supuesto que tenemos que incluir lo social, no la ecuación mercantilista de a ver con los boletos cuánto recaudo. No, eso no se sostiene casi en ningún lugar del mundo, salvo Japón o algún caso en especial. Pero aún incluido lo social, no puede ser que tengamos trenes a cualquier precio. No cualquier tren es viable o razonable o vamos a pagar entre todos algo que quizás no tenga sentido porque la plata que pongamos ahí no la vamos a poner en hospitales, en educación y un montón de otras cosas que necesitamos. Y tampoco me gusta y me molesta mucho de que se instale la idea de que el tren es para los pobres. Total, tienen poca plata, por eso le ponemos un boleto barato y tienen mucho tiempo, por eso tardan 30 horas a Tucumán. Eso no es bueno para el sistema ferroviario, eso no es lo que yo quiero como ferroviario. ¿Cómo es la situación institucional de nuestro país hoy en día? Brevemente, el ferrocarril nació hace más o menos 163 años, lo que hoy es República Argentina. En realidad la República como tal aparece después de la batalla de Pavón en 1861 y fue construido en rigor por el Estado Independiente de la provincia de Buenos Aires en 1857. Tuvieron un gran crecimiento al principio con rentabilidad garantizada por el Estado del 7% sobre las inversiones que hacían las administraciones extranjeras. Y el esplendor se alcanzó hace más o menos 1950 con unos 46.000 kilómetros de red. De eso se privatizaron en los años 90 unos 29.000. El resto, para llegar a 46.000, ya estaba prácticamente desactivado en los años 90. Y de esos 29.000 kilómetros, lo importante en transporte de cargas y pasajeros ocurre sobre 14.000. Y aquellas explotaciones originales que hasta principios del siglo XX eran administraciones inglesas y francesas, fueron nacionalizados en el proceso que duró más o menos 2 años entre el 46 y el 47 y se nacionalizaron todos esos ferrocarriles que existían hasta ese momento y pasaron a ser administrados en forma monolítica por la Empresa Nacional de Transportes, que duró más o menos unos 10 años. En 1958 se crea EFEA, Empresa de Ferrocarriles Argentinos, del Estado argentino, que duró otros 10 años, y recién aparece Ferrocarriles Argentinos en 1969, que duró 20 años. Y hacia principios de la década del 90 se privatizaron los ferrocarriles en la figura de concesiones, el Estado manteniendo el dominio, la titularidad de dominio, y luego de más de 18 años aparece en el 2008 que se crea ADIF, SOPSE, en el 2013 Belgrano Cargas y Logística, y en el 2015 FASE, con lo cual reaparece la operación estatal conviviendo con las concesiones. Para el proceso de privatización de los 90 hubo 2 submundos. Por un lado, se escindió de la única y monolítica Ferrocarriles Argentinos a los ferrocarriles del área metropolitana de Buenos Aires, que se llamaba FEMESA, y esos fueron privatizados por una unidad que dependía directamente del ministro de Cavallo, de Economía y Obras y Servicios Públicos. El resto del interior, la FACIN, FEMESA, eso fue privatizado por la Dirección de Ferrocarriles, que existía todavía a principios de los años 90, luego mutó a la Comisión Nacional de Transporte Ferroviario y en el año 96 se crea la CNRT, que fusiona estos 2 organismos, a la CNTF y a la UCPF. Y los trenes interurbanos de pasajeros en el interior, los que subsistieron fueron asumidos por provincias. ¿Cómo estamos en el sistema de cargas? Valores del año 2019, 2020, la pandemia, me gusta tomar valores de 2019, más o menos estamos en esto, 22 millones de toneladas. Lo que me interesa que vean como una realidad objetiva
es que el ferrocarril estatal, en sus 3 líneas de BCIL, aporta algo menos del 30% del transporte de las cargas, y más del 70% de las cargas en nuestro país la mueven ferrocarriles privados. E inclusive, de lo que mueve el Estado, en el año 2021 que estamos, el presupuesto de BCIL requiere más del 40% de subsidios. Y 2 datos que también me parece importante que los tengamos en mente es que en Latinoamérica hoy el 98% de las cargas por ferrocarril son hechos por empresas privadas. El 98% de México para abajo está hecho por empresas privadas. Y también en Latinoamérica el 67% de lo que se mueve está hecho por ferrocarriles que están dominados por el principal transportista. O sea que el grupo empresario que domina el ferrocarril es el principal transportista. Eso no nos pasa solo a nosotros, sino que eso pasa casi en el 70% de Latinoamérica. ¿Cómo estamos en los descarrilamientos sobre vía principal de las redes de carga? Bueno, permítanme redondear, un descarrilamiento por día. O sea, en promedio, cada día hay algún tren que está saliendo sus ruedas, o al menos una, de las vías por las que circulan, y eso realmente es un reflejo de la degradación que ha sufrido nuestra infraestructura, lo cual daría para una charla completa aparte. Y lo que ya marcan las leyes del 2008 y 2015 es que vamos a un proceso de open access, y se copió ya en la ley del 2008 de creación de ADIF y SOF la separación vertical, que es algo que Europa comenzó a hacer en 1991, de tener por un lado un administrador de infraestructura y por arriba operadores. La ley que se crea aquí, la primera, la del 2008, que crea a nuestra ADIF y a SOFSE, la sociedad operadora, cuando le envía el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, el mensaje que se envía, se dice que se copia el modelo del Reino de España. Literalmente se dice eso. ¿Y qué es lo que había hecho? Estamos en el 2008. ¿Qué es lo que había hecho el Reino de España? Bueno, en el 2004, la única Renfe monolítica que existía, equivalente a nuestros ferrocarriles argentinos, fue dividida en 2, en la ADIF original, de la que copiamos el nombre, y Renfe Operadora. No es lo mismo la Renfe monolítica previa que la Renfe Operadora después. Y para ponerlo en términos ferroviarios, ¿cómo estaba la Renfe histórica conformada? Con las áreas que estamos acostumbrados en todo ferrocarril: vía y obra, señalamiento, energía, material rodante y transporte. Se crea en el año 2004 la ADIF, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, y la Renfe Operadora. No solo cambia el logo, cambian las funciones. ¿Y qué hacen? Bueno, la dividen a Renfe, se la reparten, y vía y obra, señalamiento, telecomunicaciones y energía claramente pasa a la infraestructura. El material rodante también claramente pasa al operador, a Renfe, junto con los talleres. Y transporte, hubo que a ese departamento serrucharlo al medio, porque por un lado tenemos lo que es control trenes y señaleros, y por otro lado los conductores, guardas, camareros y boleteros. Y así medio transporte fue para ADIF, lo que tiene que ver con dar las vías libres, por decirlo rápidamente, y el otro medio transporte fue a parar a Renfe. Y así tenemos un administrador de infraestructuras y un operador estatal por encima. Esto es una directiva europea, así que en todos los países de la Comunidad Económica Europea tenemos administradores de infraestructura por un lado, que son todos, absolutamente todos estatales, y operadores que circulan por encima, que los hay estatales y privados que fueron creciendo y apareciendo. Hemos deformado mucho, si bien copiamos esto, la ley dice esto, en el léxico diario lo hemos deformado mucho y decimos, por ejemplo, que SOFSE es el operador que mantiene la vía. Bueno, eso es un disparate. Un operador en el modelo europeo, que es el que hemos copiado, no puede administrar una infraestructura, que es mantenerla, dar vías libres. Lo que pasa es que hemos creado una cosa que después no hemos cumplido. Yo me gustaría que nos preguntemos por qué esa ley del 2008, 13 años después, seguimos sin cumplirla. Y ADIF, nuestra ADIF, es en términos españoles, un gestor de infraestructura. No es un administrador de infraestructura, y lo que terminó haciendo es delegarle la administración a SOFSE y a BCIL en pasajeros y en carga, y como dicen los abogados, la responsabilidad no se delega, se podrán delegar las funciones, pero no las responsabilidades. Inclusive BCIL tampoco debería existir en este modelo, debería ser
SOPSE, la operadora tanto de pasajeros como de carga, o en todo caso, BCIL era una unidad de negocio interna dentro de SOPSE. Eso es lo que copiamos, aunque no lo sepamos ni los que los votaron, eso es lo que se copió y lo que sistemáticamente estamos incumpliendo. Y eso nos genera desorden institucional. Inclusive a los que estamos en el día a día con estos temas, nos cuesta mucho entender esto que hacemos y que no cumplimos. Y sobre eso la ley del 2015 manda a hacer el Open Access, donde tenemos claramente un administrador de infraestructura que ofrece esa infraestructura para que arriba circulen diferentes operadores. Eso que está en camino, y si bien se manda desde el 2015, 6 años después tampoco seguimos implementándolo, o sea, nos encanta hacer leyes que después no cumplimos, debo advertir ciertos riesgos que supongo que vamos a tener que superar, y yo los concentraría en estos 3 que son los que a mí personalmente más me preocupan. Uno es que no tengamos una cadena interminable de reclamos por lucro cesante de los operadores circulando por la infraestructura que ahora va a quedar claramente en manos del Estado. Entonces, por ejemplo, un tren con un cargador privado, un operador privado, no va a llegar a puerto en término y pierde el barco que te sale miles de dólares por día, porque mal estado de la vía, un accidente en un paso a nivel, un animal que se metió en zona de vía por falta de cerramiento, un piquete de intrusión, todo eso va a ser causa, o puede ser causa, no lo quiero vaticinar, de reclamo por lucro cesante. Yo no conozco ningún otro caso en el mundo que haya ido al Open Access con una infraestructura tan obsoleta y degradada como la que hoy en día tiene la Argentina. Así que eso es un riesgo que tendremos que ver cómo nos protegemos. También otro riesgo es si vamos a saber asignar equitativamente las ofertas. Todo esto nace, a ver, que NSA no tenga el dominio de todos los trenes que entran al puerto de Rosario. Bárbaro. Administrar la infraestructura, ofreces 20 rutas, surcos, como lo quieran llamar, para ir al puerto de Rosario. Viene NSA y dice, quiero comprar las 10. ¿Cómo vamos a hacer para no darle las 10 a NSA? ¿Y con qué criterio los vamos a rifar, rematar al mejor postor? Bueno, esa es una discusión que por lo menos yo todavía no tengo claro. Y también cómo se va a fijar el valor del peaje. Esos ferrocarriles privados van a tener que pagar un peaje. El que sueñe que con ese peaje va a mantener la infraestructura, que se olvide con los números que maneja el mantenimiento de la infraestructura para que las cosas funcionen bien. Aparte del valor del peaje va a tener un techo muy cercano, que es que no nos podemos ir del valor que cobra el camión que tiene subvencionada la infraestructura, y ese es el que nos va a marcar el techo. Pues no vamos a cobrar el doble de peaje de lo que cobra el camión, se van a ir todos al camión. Así que podremos hacer los números que querramos, que la competencia nos va a marcar el techo del valor del peaje, que va a ser muy bajo para lo que querramos recuperar de infraestructura. En cuanto a pasajeros, el gran dominador de los pasajeros es SOPSE Metropolitano e Interior. Quedan todavía ferrovías y metrovías que no tienen escala para subsistir y ya tienen un poco más de un año de vida a lo sumo, y SOPSE tiene algunos servicios en el interior que se complementarían con los que tiene Río Negro de Viedma a Bariloche, la Trochita en el tren de vapor y el tren de las nubes en Salta. Pero SOPSE realmente es el que concentra los servicios más importantes de pasajeros de nuestro país. Tendemos a mirar el material rodante y estar contentos y orgullosos, y está bien, del material rodante chino que hemos pagado entre todos, o que vamos a tener que pagar porque se ha hecho con créditos que hay que seguir pagando, pero cuesta quizás ver todo lo que tenemos de obsolescencia de infraestructura, que tiene que generarse una modernización comparable a la que se hizo con el material rodante. Y por ejemplo, en señalamiento, de los 800 kilómetros de red que tenemos, solo 300 tienen señalamiento automático con señales de luces, inclusive todos esos 300 están pasados de la vida útil internacional de un sistema de señalamiento que son 30 o 40 años. 250 kilómetros, casi un tercio, tienen señalamientos mecánicos como los que nos dejaron los ingleses, y otro tercio hemos migrado en algunos ramales diésel a la vía libre, como la de los ferrocarriles de carga por radio directamente al tren, o sea que ha desaparecido el señalamiento. O sea que ahí tenemos muchísimo todavía por mejorar. ¿Cómo estamos en accidentes en el área metropolitana de Buenos Aires? Bueno, más o menos, gracias a Dios, en poco más de 10 años ha bajado a la mitad casi la cantidad de muertos. La línea de arriba
significa los muertos netos por año, o sea que en el año 2009-2010 estábamos casi en un muerto por día, 365 días al año, y lo que muestra abajo es qué participación de esos muertos son suicidios, y más o menos son la mitad de los suicidios. En el año 2019, permítanme hacer números redondos, murieron 200 personas al año, de los cuales 100 se suicidaron. Y los que no se quisieron suicidar, esos otros 100, ¿cómo murieron? Bueno, el 75%, o sea, 75 personas, peatones arrollados en pasos a nivel o cruzando por cualquier lado. O sea, que por lejos la mayor causa de muerte en el sistema ferroviario de todo el país son los peatones arrollados en el área metropolitana de Buenos Aires. 75% de 100, 75 personas. Eso es más que un accidente de 11 cada año, goteado en forma casi imperceptible. ¿Cómo están las normas? Eso fue un poco un resumen de lo institucional. ¿Cómo estamos con las normas? Bueno, tenemos normas antiguas y desactualizadas. Casi todas nos sirven de poco, son sistemáticamente incumplidas, en muchos casos son incumplibles. Partimos de la ley de ferrocarriles que todavía existe, la general de 1891. El grueso de las normas que tenemos de material rodante, de vía y obra, son de los años 70, 80, y el reglamento operativo más difundido es de 1963. Resumiéndolo por especialidades, ¿qué tenemos hoy en día? La foto nos muestra 8 reglamentos operativos. No es bueno que tengamos 8 reglamentos operativos. Teníamos uno único en la época de Ferrocarriles Argentinos, inspirado en filosofía europea. Ese persiste en el área metropolitana de Buenos Aires, en Mar del Plata y en Nueva Bariloche. Todos los ferrocarriles de cargas, las 5 concesiones y el Belgrano Cargas, tiene cada uno un reglamento específico, o sea que ahí tenemos 6 RO, cada uno de los concesionarios, y después tenemos Tren de la Costa, que nos hemos empecinado en llamar tren a lo que en realidad es un tranvía, y por eso no le cabe ninguna reglamentación y tuvo que terminar con un reglamento propio, independiente para Tren de la Costa, así que tenemos 8 reglamentos operativos y deberíamos hacer un gran esfuerzo por unificarlos o por lo menos disminuirlos en cantidad notoriamente, 2 a lo sumo. En material rodante tenemos cartillas de mantenimiento, más o menos a partir de recomendaciones de los fabricantes, y bastantes límites de salida de taller de los parámetros y de condenación en circulación, con un claro dominio de lo que es europeo, UIC o ahora EN en pasajeros y AR norteamericanos en carga. Un ejemplo de por qué no nos sirven nuestras normas de material rodante: todo el material rodante que hemos comprado de los chinos hubo que llenar los pliegos de especificaciones y normas europeas porque las que teníamos de ferrocarriles argentinos no nos servían. De hecho, solamente recuerdo 2 que se han usado: el perfil de la rueda, que encima está equivocado, y el gáligo. Después lo demás hubo que usar todas normas UIC, lo cual muestra que las que teníamos de ferrocarriles argentinos para esta etapa de modernizar nuestro material rodante no nos sirvió casi de nada. Y un capítulo aparte sería hablar de la habilitación del material rodante, que cada uno entiende lo que le parece de un tema muy sensible que también daría para otra charla aparte. En vía tenemos una filosofía de conservación heredada de Francia de los años 60, con revisiones cíclicas, pensadas en una mezcla de criterios técnicos y económicos para tratar de mantener un confort, y pensado a partir de una vía nueva, con revisiones cíclicas integrales y trabajos fuera de ciclo de revisión integral, que claramente no nos sirvió para el proceso de privatización. Ya Ferrocarriles Argentinos le costaba mucho cumplirla, él solo lo llevó a cumplir en muy pocos lugares de vías renovadas, no sirvió para el control de las privatizaciones de los años 90, y creo que menos todavía nos va a servir para el proceso de Open Access, y estamos trabajando en estos tiempos en una nueva normativa para tratar de ir a un criterio más objetivo de cómo se fijan las velocidades con tolerancias de seguridad y mantenimiento, lo cual no está resultando para nada fácil. En señalamiento y energía eléctrica, históricamente no hemos tenido normas, ni aún en los mejores tiempos de Ferrocarriles Argentinos, con criterios de los fabricantes, y no existe una funcionalidad de señalamiento a la Argentina. Cada proveedor subyace dentro de la filosofía de su país, y tenemos norteamericano, alemán, francés, japonés, británico, y podemos llegar a tener 2 estaciones resueltas con filosofías de señalamiento totalmente distintas. En pasos a nivel, bueno, ni hablar, tenemos unas normas que son muy estrictas y son sistemáticamente incumplidas e incumplibles, y no dice, mientras tanto, qué hago cuando no la puedo cumplir. Tenemos 14.000 pasos a nivel en Argentina,
y solo 1000 tienen barreras, 13.000 no tienen nada, y de esos 13.000 que no tienen nada, la misma norma que tenemos dice que la mitad debería tener barreras, o sea que pide a gritos tener un problema ante un accidente. Así que tenemos un combo normativo muy complicado que tenemos que hacer todo el esfuerzo para tratar de mejorar el deber ser. Es esencial para cualquier técnico que, más si quiere estudiar ingeniería, que esté claro y actualizado el deber ser. El objetivo final tendría que ser es que todo se vuelva claro, cumplible, justo, dinámico, previsible, confiable y seguro, no copiando cualquier cosa, sino la mejor calidad que realmente vamos a poder cumplir. La envergadura del problema es enorme y si no la vemos, difícilmente la podamos solucionar. Es infinidad de cosas que hay que rever y dar vuelta a todo como una media. Y si seguimos con esta falta, lo que hace de estas normas actualizadas y las que mejor y necesitamos, lo que hacemos es que recurrentemente se traban todas las tomas de decisiones, o que cuando hay que invertir el dinero se gasta mal, o tener un dolor de cabeza terrible ante la justicia después de un accidente, de tener que explicar lo inexplicable de por qué casi no se cumplía ninguna norma de las que había vigente. Así que ahora me quiero responder la pregunta del principio. ¿Y por qué resulta importante ponerse a estudiar transporte ferroviario? ¿Por qué hay que ir a la UTN a estudiar el posgrado? Porque por un lado hay una evidente necesidad de enormes cantidades de inversiones. Les hablé de 20.000 millones de dólares. ¿Con quién vamos a hacer 20.000 millones de dólares de inversión? Con una gran cantidad de profesionales que tenemos que formar en todas las disciplinas. Y el desorden que tenemos institucional y normativo, ¿con quién lo vamos a resolver? Con profesionales que podamos ir armando nosotros en instituciones como la Universidad Tecnológica Nacional. Por las cantidades de inversiones que tenemos que hacer y por el gran desorden que tenemos que ordenar, y si no lo hacemos los ferroviarios nosotros, ¿quién lo va a hacer? Por todo eso necesitamos prepararnos. Hay muchísimo por hacer y para prepararnos. Y me gustaría terminar con una frase del Mahatma Gandhi respecto de la India, país pobre, al que cada día nos parecemos más en la pobreza, lamentablemente. Gandhi decía que la India es o era un país tan pobre que no se podía dar el lujo de no invertir en educación. Tenemos que prepararnos para el desafío. Así que los esperamos a que se anoten en la UTN y en las demás universidades. Nada más y muchas gracias. Horacio, muchísimas gracias, excelente. Vamos a dejar un momento ahora para que todos los participantes puedan hacer sus presentaciones, sus comentarios, sus preguntas que te quieran formular. Yo quería hacer un simple comentario. Mencionaste antes lo del famoso déficit ferroviario. Me acuerdo cuando se hablaba del famoso $1.000.000. Y vos mencionaste hoy el tema del déficit también del mundo automotor. Bueno, en ese momento el $1.000.000 ferroviario comparativamente era 21 millones de dólares por día en transporte automotor en todo el país. Es decir, se perdía más en todo el sistema automotor. Lo que no quiere decir que sea reemplazable uno por otro, pero hay que buscarle el lugar a cada uno. Bueno, ya está, no digo más. ¿Tenemos días y horarios o se hace virtual? ¿Cómo es el tema de la cursada? Para mayor información sobre la carrera, vamos a estar haciendo el mes próximo una charla de difusión donde vamos a estar con el director de la carrera informando más y explayando más sobre este posgrado. Así que ahí en pantalla también estamos viendo, va a ser el 15 de diciembre a las 7 de la tarde. Horacio, hablaste durante tu charla que el tren de la costa no era un tren propiamente, sino que era un tranvía. No conozco realmente bien la diferencia porque yo lo he tomado y me parecía que era un tren, ¿viste? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, técnicamente hablando, no? Hay que meterse en mi visión, y compartida con varios análisis internacionales que he visto, con dos normas estructurales. Es liviano, los tranvías generalmente pesan menos de 13 toneladas por eje. La resistencia estructural es o 40 o 20 toneladas de fuerza de compresión que tiene que soportar sin deformarse, cuando un tren es de 80 a 200, y el comportamiento también frente a colisiones. Eso que no está muy claramente establecido
¿Por qué es importante? Porque se lo señaliza distinto, porque tecnológicamente es un hermano del premetro de la Ciudad de Buenos Aires y del metrotranvía de Mendoza. Lo que pasa es que a uno decidimos llamarlo tranvía o metrotranvía y al otro decidimos llamarlo tren, pero después tiene un señalamiento que no cumple con las reglamentaciones ferroviarias. Tiene solo señales de partida de dos aspectos, rojo y verde, y eso está prohibido por la legislación. Y así vamos a encontrar que si nos sentamos en que es un tren, le falta de todo. Si lo hubiéramos llamado un tranvía, hubiera sido el mejor de los tranvías. Eso es parte de lo que no tenemos claro ni definido en nuestras normativas. Y también cuáles son las fuerzas estructurales que pueden compartir los mismos elementos que hay sobre una vía. El mundo no pone nunca sobre la misma vía algo de 80 toneladas en adelante con algo de 40 toneladas para abajo. O sea, nadie hace convivir un tren con un tranvía en la misma vía, y eso refiere diferentes tecnologías. Pero es parte de las cosas que no están claras, y es parte de lo que tenemos que estudiar en las universidades y ponernos de acuerdo. Debe ser más económico un tranvía en todo, desde la compra de los vehículos, la infraestructura, todo lo necesario, y tal vez sea alguna buena solución para el transporte urbano también, ¿no? En algún nicho que se adecue a su necesidad, sí, muchas veces se lo ve como, y bueno, no tengo plata para poner un tren o un subte, entonces por lo menos le pongo un LRT o un tranvía, y eso es un consuelo de pobres, no es quizás la mejor solución urbana. Lo cual no significa que haya soluciones donde sí es adecuado el tranvía, pero me cuesta verlo en nuestra realidad. ¿Hay alguna otra pregunta o consulta? Un gusto compartir con los amigos y a disposición para lo que sea.